Empezamos mes, lunes 2 de marzo de 2026. Gracias por estar allí, listos para revisar las noticias más importantes de la jornada. Somos Noticiero Guatevisión, emisión en directo. Aquí los temas del día. Entre denuncias de amenazas y supuestas presiones políticas, el caso de Pedro Duque por el desfalco al crédito hipotecario nacional entra en una fase decisiva y programan audiencia primera declaración para el 16 de marzo. Les contaremos qué más ha ocurrido en ese caso. Y el gobierno presenta el balance del estado de prevención y revela operativos y sus resultados, nuevas acciones para reforzar la seguridad ciudadana, pero qué medidas continúan, qué zonas siguen bajo el control de la policía y cómo podría afectar esto directamente a la población. Les contaremos en esta misión las novedades de este tema. Y Guatemala entra en los días más calurosos de la semana, temperaturas que llegarán hasta los 38 grados en un ambiente brumoso que podría poner a prueba al país luego de semanas de intenso frío. Les contaremos lo que se sabe hasta ahora. Estas y otras noticias a partir de este momento en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. En nombre de todo el equipo, bienvenidos. Les saluda Elsa Mariana García. Gracias por preferirnos para informarse. Vamos a los temas más importantes de la jornada. Iniciamos con una discusión entre automovilistas y que varios motociclistas también pudieron presenciar. Esto terminó en una pelea que dejó a una persona herida en la zona 3 de La Esperanza en Quetzaltenango. Un incidente que ocurrió en la vía pública en donde, según testigos, una discusión subió de tono tras un incidente de tránsito. En medio de los empujones, golpes y todo lo que ocurría en ese lugar, una persona resultó herida. Los servicios de emergencia debieron enviar ayuda para que varias personas fueran atendidas, ya que terminaron con heridas en medio de esa breve trifulca. Las autoridades localizaron a varias personas y trataron de deducir responsabilidades. Los lugareños dicen temer que sigan escalando este tipo de riñas callejeras originadas por pequeños accidentes viales. Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en disturbios en San Carlos Sijá, esto en Quetzaltenango, en donde la semifinal de un campeonato local derivó en una pelea entre los deportistas. Estos fueron los mismos aficionados quienes estaban grabando las imágenes que ven ahora. Ellos captaron en video los momentos en que varios jugadores se van a los golpes en plena cancha, entre gritos pidiendo la calma por un lado e insultos del otro lado. La tensión se apoderó del escenario deportivo. Por ahora no se ha informado sobre personas heridas de gravedad. No obstante, la pelea ha generado reacciones en las redes sociales en donde muchos cuestionan la seguridad durante este tipo de actividades deportivas y también los eventos comunitarios, como pueden ver. Asistentes a un encuentro de fútbol en Rabinal, Baja Verapaz, documentaron el momento preciso en que varios jugadores agreden a un árbitro. Los hechos se registraron durante un partido en la categoría B de la liga de ese municipio. En las imágenes se observa cómo comienzan las agresiones contra el referee, que es una persona vestida de civil. Posteriormente, varios jugadores vestidos de amarillo se unen a la agresión. El árbitro intenta defenderse, pero es superado por el número de hombres. El video capta también cuando los agresores comienzan a retirarse del campo. Sin embargo, segundos después, algunos de ellos se regresan para continuar con la agresión. Por ahora no se reportan detenciones. Y tenemos recientemente el reporte de un incendio que ha consumido una vivienda en la 30 calle de la zona 3 de la capital del país, generando alarma entre los vecinos. La emergencia fue reportada a través del número 123 de los bomberos municipales, quienes despacharon de inmediato varias unidades contra incendios para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a casas cercanas. Tras varios minutos de trabajo, los socorristas lograron sofocar el siniestro. El propietario del inmueble ya ha logrado decir información importante, y es que dice no hay lesionados por ahora, pero de manera preliminar las pérdidas económicas superan los 25,000 quetzales, mientras las causas del incendio son investigadas.
Tres aulas de una escuela primaria quedaron reducidas a cenizas y dos bomberos resultaron con varias heridas mientras intentaban sofocar las llamas de un incendio en la aldea El Sitio en Santa Catarina, San Marcos. Ese mismo lugar ha registrado la emergencia. Es una escuela oficial rural y allí el incidente se originó. Según lo que se ha reportado hasta ahora, elementos de los bomberos municipales departamentales llegaron al sitio, pero en medio de un conflicto entre vecinos fueron atacados con objetos contundentes y de hecho también algunas autobombas que sufrieron varios daños. El fuego consumió los tres salones con todo y el mobiliario durante 1 hora y media que habían trabajado para controlar las llamas, pero de nada sirvió. Allí se utilizaron 200 galones de agua, pero esto no pudo impedir que el fuego se propagara. Más tarde, agentes de la PNC llegaron para salvar confusamente a los socorristas. Les llevaron al hospital de Malacatán, mientras agentes de la policía resguardaban la escena que está bajo investigación. Y en relación a ese mismo tema, 3 mujeres fueron capturadas señaladas de incentivar a la población para incendiar la escuela que acaban de ver. Esto en Santa Catarina, San Marcos. Según el reporte de oficiales de la policía, las detenidas son Olimpia N., de 39 años, Kaylee N., de 19 y Rosa N., de 49. Además, una menor de edad que ya fue enviada a las autoridades correspondientes. De acuerdo con las investigaciones y lo que se sabe hasta ahora, las sospechosas habrían incentivado a varios vecinos a prenderle fuego a la escuela en medio de un desacuerdo por el traslado de estudiantes a un nuevo establecimiento. Sin embargo, el caso aún está bajo investigación. Vamos al reporte de otro incendio que consumió por completo una vivienda en el caserío Salamá. Esto es Salamá 1 en San Sebastián, Retaluleu, dejando a una familia sin sus pertenencias y sin su casa. El fuego redujo a cenizas una humilde vivienda que había sido habitada por 4 personas, quienes perdieron camas, ropa, alimentos, láminas, entre otros enseres de primera necesidad. De acuerdo con los afectados, la propietaria se encontraba fuera de la vivienda cuando se originó el fuego y al regresar se encontró con las cenizas en las que se había convertido la vivienda. Los vecinos intentaron ayudarles a controlar el fuego y utilizaron algunos recipientes con agua, pero nada logró rescatarles hasta que llegaron los bomberos, pero simplemente tuvieron que poner a salvo a los lugareños y las pérdidas empiezan a contabilizarse. Y fuimos a comprar, nosotros nos quedamos sin nada por un incendio que hubo fuerte. Nos quedamos sin camas, sin láminas, sin nada. Como ustedes pueden ver, esa casita que está ahí vacía, sin nada, completamente víveres, todo. Todos nos quedamos simplemente con los brazos cruzados. Usted bien sabe que una pérdida es duro perderla. Miren a como miran este lugar ahorita, ¿dónde voy a ir a vivir yo? ¿Dónde voy a estar? De momento pues estaba pensando de que había una persona dentro de la vivienda, pero a la llegada de los bomberos, que gracias a Dios también vinieron a apoyar, pues sofocaron las últimas llamas y pudieron descubrir en su totalidad el área afectada, que es la casa que se consumió, para verificar si en realidad pues se podía comprobar de que si existía un cuerpo. Lastimosamente era la mascota de la familia la que quedó ahí sí que carbonizada dentro de la vivienda. Vaya emergencia, y un hombre fue rescatado de un abismo tras caer al vacío accidentalmente en la colonia El Roble, en la zona 1 de la capital del país. David Jefferson Donis, ese es el nombre del sujeto de 37 años que habría resbalado en el lugar y terminó al fondo de un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad. Bomberos municipales lograron rescatarlo utilizando equipo especial. Donis habría sufrido varias lesiones cuando finalmente tuvo contacto con los rescatistas, pero no pudo explicar cómo fue a parar al vacío. Hoy se recupera en el Hospital San Juan de Dios. Y el estruendo de las balas sacudió el hogar de una familia cuando hombres armados ingresaron a esta casa y abrieron fuego en contra de ellos. La confusa balacera tuvo lugar la noche de el sábado en la aldea San Rafael, Tierra del Pueblo, en Mazatenango, en donde, según los reportes iniciales, sujetos armados irrumpieron en la casa y dispararon en contra de la familia que ya descansaba. En el lugar falleció Ambrosio, de 28 años, mientras que Domingo de la Cruz, de 68, y su hermana Rosalinda Janet Domingo Ambrosio, de 26,
fueron llevados inmediatamente al hospital. Pudieron sobrevivir a las balas, pero con severas heridas. Por ahora se desconoce la identidad de los sujetos armados y el móvil de los pistoleros. Y no creerán esto, un usurpador que se hacía pasar por un peligroso pandillero cayó en manos de las autoridades en la zona 1 de Villanueva. Walter, de 34 años, alias El Cubo, decía ser miembro de El Barrio 18 para intimidar y extorsionar a los comerciantes locales bajo la amenaza de pedir refuerzos de supuestos cómplices de una pandilla. Además, bajo estos impostores podían pasar varias cosas. Por ejemplo, él tenía 3 órdenes de captura en su contra. El juzgado de Sololá, de Suchitepeques y de Guatemala las habría emitido. El hombre ya era buscado desde el 26 de enero pasado. Luego fueron giradas otras órdenes de detención con fechas de 6 y 8 de febrero pasado. Se sabe que alias El Cubo amedrentaba a los comerciantes y les entregaba un número de cuenta bancaria en donde recibía dinero bajo amenazas de muerte y lo hacía cómodamente cada mes. Disparando al aire y portando armas ilegales. Así fueron descubiertos 3 hombres que fueron ya detenidos infraganti por las autoridades. El primer caso ocurrió en el parcelamiento Caballo Blanco en Retaluleu, en donde fue detenido un individuo de 34 años cuando abría fuego en la vía pública sin causa justificada. La pistola era ilegal. El segundo caso se produjo en la aldea Las Anonas, zona 4 de San José Pinula, en donde fue arrestado un sujeto de 36 años quien portaba arma también de manera ilegal. Por último, en Coatepeque, Quetzaltenango, fue detenido otro hombre de 26 años armado pero sin permiso para hacerlo. Y un presunto criminal habría atacado a una mujer y escuchen esto, luego se habría provocado una herida él mismo para simular que ambos habían sido víctimas de un ataque. Para ese momento su mala suerte cayó sobre él, ya que el plan fue desbaratado. El autor de la historia es un sujeto de 63 años que ya fue detenido en el interior de un hotel en Río Dulce, Livingston y Zabal. El principal sospechoso es él. Se le señala de haber apuñalado hasta la muerte a una mujer que ya fue identificada como Isabel Vázquez, de 42 años. Las autoridades creen que el sujeto utilizó la misma navaja del crimen para autoinfligirse una herida en el cuello y así simular una doble agresión en contra de la pareja. El hombre recibió atención médica y su vida no está en peligro, pero ahora deberá explicar lo que se cree inició por un conflicto pasional. Y hablemos ahora del Ministerio de Gobernación, que avanza en la remodelación de una cárcel, como saben, la de máxima seguridad, llamada precisamente Renovación 1 y está ubicada en Escuintla. La entrega debería ocurrir antes de Semana Santa. Nuestros periodistas están detrás de la noticia. Juan Pablo Garrido es quien cubre este tema y nos reporta lo que se sabe hasta ahora. Juan Pablo, buenas tardes. Elsa Mariana, buenas tardes. Información que podemos actualizar y está relacionado a los trabajos de remodelación que se realizan en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, ubicada en el departamento de Escuintla, la cual resultó con daños en su estructura en un 40% luego de los motines registrados un 17 de enero de 2026. De acuerdo con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se espera que los trabajos finalicen antes de Semana Santa. Los privados del barrio 18 están aislados. De hecho, el líder de la pandilla del barrio 18 está aislado en un furgón que hemos habilitado para el efecto. Estamos en un proceso de rehabilitación de la prisión, porque la prisión quedó destruida casi en un 40% aproximadamente luego de los motines. Y nuestra idea, nuestra predicción a futuro es que esta cárcel quede ya rehabilitada en el plazo de un mes aproximadamente. En ese contexto es importante mencionar que los costos de remodelación de la cárcel Renovación 1, ubicado en el departamento de Escuintla, podrían superar los 4.500.000 quetzales, luego de los destrozos reportados por autoridades, los cuales fueron ocasionados por los pandilleros del barrio 18 que guardan prisión en este centro carcelario ubicado en el departamento de Escuintla. También es importante expresar que el ministro de Gobernación daba a conocer que se trabaja en un protocolo para poder fortalecer los esquemas de visita para que el reo no tenga contacto con las personas que llegan a realizar visitas. En cámara, Javier González, buenas tardes.
Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes para ti. Y a propósito del tema que tocas, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien daba declaraciones recientemente en nuestra pantalla, también ha anunciado que se está implementando lo que anunciaba nuestro periodista, un nuevo protocolo para las visitas en las cárceles de todo el país para evitar el ingreso de objetos ilícitos a las prisiones. Las medidas forman parte de una estrategia más amplia de seguridad penitenciaria que incluye requisas focalizadas, fortalecimiento de controles de ingresos y mecanismos específicos para bloquear el flujo de encomiendas y objetos prohibidos que podrían utilizarse para cometer nuevos delitos desde los centros carcelarios. Los nuevos protocolos supervisarían que visitantes pasen por revisiones detalladas antes de ingresar a las cárceles, evitando el ingreso de teléfonos móviles, entre otros equipos. En otros temas, un grupo de estudiantes de San Lorenzo Suchitepeques se viralizó en Facebook justamente el pasado 23 de febrero por pelear en el parque de la localidad y será sancionado por el centro educativo. Además, analizan también deducir responsabilidades en contra de las páginas en redes sociales que publicaron los videos sin censura, y es que las imágenes son fuertes. Fue publicado en redes sociales, muestra a un grupo de estudiantes peleando en el parque central del municipio de San Lorenzo Suchitepeques. Ya se ha identificado a las niñas involucradas y se aplicarán sanciones para evitar que estas acciones se repliquen. Hay 5 menores que fueron identificados en esta riña y obviamente se va a aplicar el reglamento interno, se va a tener como basamento legal el manual de convivencia pacífica y también el manual de protocolos de la niñez y la adolescencia, porque queremos también darles un debido proceso. Nosotros queremos también no solamente las sanciones, como le dije, queremos aplicar la disciplina asertiva a través de hacer procesos de restauración de los hechos. Según las autoridades educativas, al publicar este video sin ningún tipo de censura, se violenta el derecho de los menores, por lo que algunos padres de familia ya presentaron las denuncias en el Ministerio Público. Hay una página que está publicando, que fue la primera en publicar y que solo se dedica a publicar ese tipo de cosas. Y yo esperaría que los padres de familia puedan accionar en contra del autor intelectual de esta página, que es Mazateco Chingón. ¿Por qué? Porque violenta todos los derechos de los niños y las niñas establecidos aquí en nuestra República de Guatemala. No puede ser posible que salgan las caras, los rostros de nuestros niños, de nuestras niñas en este tipo de situaciones, sabiendo que están protegidos por la ley. Padres de familia y autoridades del Instituto Básico por Cooperativa de San Lorenzo Suchitepeques analizan las acciones para evitar que este hecho vuelva a repetirse. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y en busca de criminales, fiscales del Ministerio Público y distintos grupos policiales desplegaron un operativo en Villanueva. En los operativos estaban validando identificación de pilotos, también verificaban la autenticidad de los servicios de taxi para sacar de las calles a los que transitaban sin autorización de ese municipio. Agentes policiales y de tránsito de Villanueva reportaron haber identificado a 112 personas y la imposición de 73 infracciones. Fuentes oficiales también sostienen que el área suele generar altos reportes de delitos y crímenes. Las carreras clandestinas están en la mira de la justicia. Más de 50 multas de motocicletas también, y una de ellas, por supuesto, fue consignada. Ese es el resultado de operativos en contra de las carreras clandestinas que se estaban reportando en los ingresos de la antigua Guatemala, Zacatepeques. La policía mantuvo controles en los principales accesos de esa localidad, en donde los motoristas han sido vistos participando en competencias ilegales, poniendo en riesgo su vida, pero también la de otros en un área turística. 54 multas fueron impuestas, 250 personas identificadas y 185 solvencias verificadas en las últimas horas. La motocicleta decomisada no tenía documentos legales. Varios equipos participaron en las acciones que podrían continuar en los próximos días. Y ahora vamos a imágenes que han dejado a más de una persona sorprendida. Con un neumático trasero pinchado y aparentemente a punto de desprenderse, así fue captada una unidad del transporte Blanca Estela mientras transitaba con pasajeros a bordo. Al final de la tarde del sábado 28 de febrero fueron grabadas estas imágenes en la conexión entre un lugar llamado Chevitz y Nevaj, que a su vez lleva hasta el centro de Quiché. En las imágenes difundidas en las redes sociales se observa el grave daño en la llanta trasera de esa unidad del transporte colectivo, lo que generó preocupación entre los vecinos y otros conductores por el riesgo de un accidente y la vida de los pasajeros. Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han informado si el piloto de la unidad fue detenido.
Un vistazo a lo que pasa en el mundo. Estados Unidos prevé 4 semanas más de ataques en contra de Irán tras una ofensiva conjunta con Israel que golpeó la cúpula militar iraní y que elevó las tensiones en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que prevé operaciones militares durante las próximas 4 semanas contra Irán, después de ataques llevados a cabo junto al ejército israelí, que diezmaron la capacidad de defensa de la República Islámica, al destruir el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán. Trump afirmó que hablará con los líderes iraníes, pero no precisó cuándo ni con quiénes, y afirmó que 48 altos mandos de la República Islámica han sido abatidos. Además del líder supremo, Ali Khamenei, murieron el jefe de los Guardianes de la Revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. We have hit hundreds of targets in Iran, including Hemos alcanzado cientos de objetivos en Irán, incluyendo instalaciones de la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa aérea iraníes. Justo ahora se anunció que hundimos 9 buques, además de sus instalaciones navales, en cuestión de minutos. El ex líder supremo de Irán, el ayatolá Khamenei, ha muerto. Ese hombre miserable y vil tenía las manos manchadas con sangre de cientos e incluso miles. had the blood of hundreds and even thousands. Y el mando militar norteamericano para Oriente Medio negó que el portaaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido alcanzado con misiles como reivindicó Teherán. Estados Unidos lamentó la muerte de 3 de sus militares. We pray for the full recovery. Oramos por la recuperación completa de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos. Y lamentablemente es probable que haya más. Be more. El primer ministro de Israel anunció por su lado la movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán y la aviación intensificará sus operaciones en Teherán. Nuestras fuerzas están ahora atacando el corazón de Teherán con un poder intenso y esto solo se intensificará en los próximos días. En Israel, al menos 9 personas murieron y más de una decena siguen desaparecidas en Bet Shemesh tras el derrumbe de un edificio por el impacto directo de un misil iraní. El sábado, una mujer murió en Tel Aviv. Los disparos de misiles iraníes continuaron el domingo y en Jerusalén sonaron las sirenas. Socorristas reportaron varios heridos. En Teherán, la televisión estatal afirmó haber sido blanco de bombardeos y varios medios reportaron un bombardeo al hospital Gandhi. El ejército israelí afirmó haber asestado un duro golpe a los centros de mando y control de Irán el domingo. Además, Teherán ha lanzado ataques contra varios vecinos del Golfo, en particular aquellos que albergan bases estadounidenses. La OTAN hizo saber que está ajustando sus fuerzas en Europa para contrarrestar posibles amenazas de misiles balísticos o drones que pudieran venir de Oriente Medio. Y los dirigentes de Alemania, Francia y Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para cuidar sus intereses y los de sus aliados en el Golfo. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió que Oriente Medio tiene mucho que perder en caso de una guerra prolongada e instó a Irán a abstenerse de lanzar ataques indiscriminados en represalia por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel. Entre tanto, el ejército israelí dijo este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano y advirtió el movimiento islamista libanés Hezbollah que podría pagar caro haber abierto el fuego en contra de su territorio. Israel lanzó el lunes una ola de ataques contra el movimiento islamista libanés Hezbollah, después de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra su territorio. En estos momentos, cientos de aviones de la Fuerza Aérea están bombardeando Líbano e Irán. Estamos combatiendo a varias nacionalidades de forma simultánea en Irán, Líbano y en otras partes. El ejército indicó además que había llevado a cabo un bombardeo selectivo contra un alto responsable de Hezbollah en Beirut. Los ataques israelíes se produjeron después del lanzamiento de cohetes y drones desde Líbano, en el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbollah desde que se firmó un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes. Mientras tanto, la defensa aérea de Kuwait derribó por error
3 aviones de combate estadounidense el domingo por la noche. Esto lo ha informado recientemente el Mando Central de Estados Unidos en plenas represalias iraníes por los ataques estadounidenses israelíes en contra de la República Islámica. 3 aviones caza estadounidenses fueron derribados por error por las defensas aéreas de Kuwait el domingo por la noche. El derribo tiene lugar en el marco del conflicto en Medio Oriente, iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, a lo que Teherán responde con misiles y drones contra los países del Golfo aliados de Washington. El Mando Central de Estados Unidos informó que las tripulaciones de los aviones alcanzados se eyectaron y se encuentran a salvo, y agradeció los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en la operación en curso. Los ataques iraníes han tenido como objetivo bases militares, pero también infraestructuras civiles como edificios de viviendas, hoteles, aeropuertos y puertos marítimos, y han sacudido una región considerada durante mucho tiempo un remanso de paz y seguridad en Oriente Medio. El lunes por la mañana, una columna de humo se elevaba de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait. La embajada pidió no acudir a la alegación diplomática por la amenaza persistente de ataques con misiles y drones. Y además de la amenaza de una guerra regional, ¿de qué manera afecta eso a América Latina? Vean esto, la OPEP anunció un aumento en la producción del petróleo ante la crisis provocada por el conflicto con Irán, mientras crece la preocupación mundial por el alza del crudo, en el riesgo también que se puede producir en el estrecho de Hormuz, por donde transita el 25% de la producción. Arabia Saudita, Rusia y otros 6 miembros de la OPEP Plus anunciaron el domingo que aumentarán sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, ante la desestabilización del transporte de crudo derivada del conflicto de Irán. En la reunión prevista desde hace tiempo participaron 5 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo: Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia y 3 aliados: Rusia, Kazajistán y Omán. El incremento anunciado es superior a los 137.000 barriles diarios suplementarios que habían anticipado los expertos del sector antes de que estallara el sábado el conflicto en Irán. Aún así, se espera que el precio del crudo aumente considerablemente en los próximos días. El conflicto abierto el sábado con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán pone en serio peligro el tránsito marítimo del petróleo por el estrecho de Hormuz, por donde pasa habitualmente el 20% del crudo consumido a nivel mundial. Irán anunció a la Unión Europea el cierre de facto del estrecho de Hormuz y 2 barcos fueron atacados el domingo. Desde los primeros bombardeos israelo-estadounidenses del sábado, la República Islámica respondió disparando misiles y drones contra las monarquías árabes situadas en la orilla del Golfo, como Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos y Qatar, que albergan bases estadounidenses. Y ahora veamos cómo ese escenario se acerca a nuestro territorio. Guatemala mantiene abastecimiento normal de combustible, pero el escenario internacional podría generar presión en los precios. Esto lo han dicho las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, que han confirmado que no existe riesgo inmediato de escasez, pese a la crisis geopolítica que involucra a Irán. La preocupación también se centra en el impacto que el conflicto pueda tener en el estrecho de Hormuz, paso clave para el transporte marítimo de petróleo a nivel global. Cualquier alteración en esa ruta estratégica repercute en los mercados internacionales. De hecho, la cotización del crudo ya refleja alzas, lo que podría traducirse en ajustes graduales en los precios internos, debido a que Guatemala depende de la importación de combustibles. El ministerio también aseguró que mantiene monitoreo constante del comportamiento del mercado internacional para evaluar posibles efectos en nuestro territorio. Vamos ahora a información del Congreso de la República, que ha publicado en el Diario Oficial la ley del impuesto sobre herencias, legados y donaciones, contenida en el decreto 431. Con esta decisión, las transferencias de bienes por herencia, legado o donaciones por causa de muerte ya no estarán sujetas a ese tributo. Además, se establece que existen procesos administrativos en curso relacionados con este impuesto. Las cantidades cobradas deberán ser devueltas a los interesados
sin necesidad de una gestión adicional. El decreto también introduce reformas al Código Procesal Civil y Mercantil y también a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el fin de adecuar la normativa a la eliminación de este cobro. La disposición entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. En otras cosas, la vicepresidenta Karin Herrera fijó su postura ante la votación de este lunes que se realizará en distintos colegios de profesionales para elegir a sus electores, quienes a la vez integrarán el cuerpo electoral encargado de designar al próximo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A través de sus redes sociales, la vicemandataria señaló que este proceso representa una nueva oportunidad para actuar con responsabilidad, respeto al legado histórico de la Casa de Estudios y también subrayó que los eventos electorales deben desarrollarse de forma ordenada, democrática y participativa. Para esta jornada está prevista la votación en los colegios de odontología, también es el espacio para los arquitectos, el sector humanista, los médicos, los ingenieros y también los profesionales de las ciencias económicas. Y la misión de acompañamiento de la Unión Europea concluyó su tercera visita a Guatemala como parte del seguimiento a los procesos institucionales y judiciales del país. En su balance ha destacado avances como la revisión técnica de la tabla de gradación utilizada en la elección de fiscal general. También ha señalado que este tipo de ajustes fortalecen la transparencia del proceso. Sin embargo, también advirtió sobre actores que buscan obstaculizar la transición de autoridades y generar presiones en los procesos judiciales, lo que podría afectar el Estado de Derecho. La misión europea subrayó que mantiene un monitoreo sobre la situación y no descartó la posibilidad de ampliar las medidas o las sanciones si se producen acciones que interfieran en la institucionalidad de Guatemala. Y una acción de amparo fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad. Ahora les contamos por qué. El objetivo es suspender el proceso de integración de la nómina de candidatos a fiscal general y también retrotraer la elaboración y la aprobación de la tabla de gradación utilizada por la Comisión de Postulación. El recurso fue planteado por el abogado Diego Sagastume Vidaurre, quien argumenta que la modificación realizada a esa tabla vulnera los principios de certeza jurídica, claridad y definitivamente hace otros procesos complicados en el tema de transparencia que debe regir en este proceso. Hablemos ahora de Pedro Duque, implicado en el caso del crédito hipotecario nacional, que deberá presentarse ahora ante las autoridades, y es que está en desarrollo el proceso de primera declaración por la agenda de la judicatura, o al menos así debería ser. El juez a cargo del proceso ha señalado, tras la captura de este hombre, que ha recibido llamadas con el objetivo de presionarlo en la resolución judicial. Elmer Vargas nos cuenta sobre este caso y lo que ha ocurrido en esta audiencia. Elmer, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que Pedro Duque, recordemos que fue capturado el pasado viernes luego de una serie de diligencias de allanamiento en un edificio de la zona 14 capitalina. Él es uno de los implicados dentro del caso al desfalco CHN por 20 millones según la investigación preliminar en este proceso, en donde ya varias personas esperan la audiencia de etapa intermedia para poder determinar en qué etapa continuará su proceso judicial. Sin embargo, este día Pedro Duque ha comparecido al juzgado segundo de primera instancia penal ante el juez Mario Hichos, esto en donde se indicó por parte de él a través de sus abogados defensores que ha sido producto de amenazas, es decir, que ha recibido amenazas tras ser capturado. De esta cuenta indicó que pudiera ser ingresado o hizo la solicitud de ingresar al centro carcelario Mariscal Zavala, esto previo a la audiencia de primera declaración, la cual ha sido programada para una fecha posterior. Pero ¿qué ha ocurrido en el desarrollo de esta audiencia? Es que el juez, precisamente Mario Hichos, ha indicado que tras reportarse la captura de Pedro Duque el pasado viernes, durante el fin de semana recibió una serie de llamadas, las cuales inclusive optó por apagar su teléfono celular, indicando que ha recibido presiones por parte de algunos políticos, sin especificar de parte de quién, en relación a las resoluciones judiciales en este proceso. Como les comento, será Pedro Duque que deberá enfrentar un proceso por 3 delitos. Hablamos específicamente por el delito de estafa propia en forma continuada, también
peculado por sustracción y asociación ilícita. Son los delitos que enfrenta Pedro Duque. Sin embargo, como les comento, será en una audiencia posterior donde conoceremos los detalles específicos de su participación en este proceso. Pero en estos instantes los voy a dejar el momento en el cual el juez hace referencia a estas llamadas que recibió durante el fin de semana tras la captura de Pedro Duque. Escuchemos. Quisiera, don Pedro, dejar constancia de que usted es una persona muy querida, por lo visto. Durante el fin de semana mi teléfono celular no ha dejado de sonar. Tuve incluso que apagarlo. Entonces, les he de decir que eso, lejos de beneficiarla a usted, lo está perjudicando. Y el Ministerio Público ya tiene conocimiento de ciertas llamadas o ciertos mensajes que se me han sido llevados a mi persona. Eso yo no lo voy a permitir. Si yo he de recibir una llamada más de algún funcionario público, con mayor razón, lo haré de conocimiento del Ministerio Público para que pueda proceder como corresponde. Esa es parte de, como repito, a usted muy apreciado, probablemente por la clase política, y el fin de semana mi teléfono celular, ¿cómo considero el número telefónico? No lo sé, pero no ha dejado de sonar. Pero eso, le repito, le perjudica a usted lejos de beneficiarlo. Pedro Duque, a través de sus abogados defensores, solicitó ser ingresado a la cárcel Mariscal Zavala. Sin embargo, el juez Mario Hichos indicó que preliminarmente será ingresado a la cárcel Matamoros, ubicado en la zona 1 capitalina. También ha indicado que se oficiará al sistema penitenciario para que pueda rendir un informe en el cual deberán indicar cuál centro carcelario será el idóneo para que Pedro Duque pueda permanecer en prisión. Esto mientras se llega a la audiencia de primera declaración. También ha indicado que únicamente serán sus 3 abogados defensores quienes podrán visitarlo durante este periodo. Sin embargo, también indicaron que pueden hacer la solicitud correspondiente a la judicatura para que él pueda proporcionar un listado en el cual considere que serían las personas que puedan también llegar a visitarlo. La audiencia de primera declaración ha sido programada para el próximo 16 de marzo a partir de las 8:30 de la mañana. Como les comento, sabrá entonces Pedro Duque cuál será su futuro legal en este proceso, en donde donde es señalado de haber participado en el desfalco de 20 millones de quetzales al Banco Crédito Hipotecario Nacional, en donde también habrían participado otras personas a través de la solicitud de extrafinanciamientos bancarios. Ese es el reporte que tenemos desde Torre de Tribunales, y en nuestra emisión de las 21 horas usted tendrá más detalles al respecto. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de Moisés Sheck, reportó Elmer Vargas. Y le tomamos el pulso a otros temas de lo que ocurren en Guatemala. Un hombre de 55 años murió tras ser atropellado. Todo ocurrió en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico. El vehículo involucrado continuó su marcha. Socorristas confirmaron la muerte del hombre, al que habrían intentado ayudar sin suerte. Las autoridades llegaron a la escena en busca de pistas para dar con el conductor. Sin embargo, hasta ahora nada se sabe de él. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado. Vestía pantalón azul, 2 camisetas, una roja y otra negra, y botas de hule. Esta información se transmite para tratar de dar con sus familiares. Y un hombre resultó herido en un tiroteo registrado en la zona 12 de la capital del país. Los bomberos voluntarios atendieron esta emergencia y lograron llevar con vida a este sujeto con varias heridas de bala hasta un hospital, aunque por ahora se desconoce su condición médica y también su identidad. Y una balacera se registró en el kilómetro 28.5 de la ruta interamericana en San Lucas, Zacatepeques. Allí, desconocidos dispararon en contra de un adolescente y un hombre adulto. En realidad, el jovencito tendría unos 17 años y él resultó con varias heridas, y es que las balas le impactaron el pie derecho. Por fortuna, fue llevado a tiempo por los bomberos voluntarios hasta el hospital de Antigua Guatemala. Sin embargo, el adulto no corrió con tanta suerte. Él falleció en la escena. Sus familiares llegaron al lugar y la identificaron como Carlos Enrique Chávez, de 41 años. Se sospecha que ambos fueron víctimas de un asalto.
Cambiamos por completo de tema y una montaña puede ser tan imponente, pero también peligrosa. Este fin de semana un turista fue reportado extraviado en el volcán de Atitlán, pero es que la aventura extrema sin preparación puede terminar en una emergencia. Para hablar de este tema vamos a enlazar con nuestra periodista Mabel Saucedo, que va a conversar con un guía experto que comparte algunas recomendaciones para evitar que una experiencia inolvidable y agradable se convierta en una trágica historia de rescate. Hola Mabel, adelante. Gracias, Elsa Mariana. Buenas tardes y a la audiencia de Guatevisión, buen provecho. Es que efectivamente estamos en una temporada alta en donde tanto turista nacional como internacional buscan los volcanes activos del país, principalmente, recordemos, el de Fuego, Santiaguito y también el de Pacaya. Pero en este caso también tenemos que tener diferentes guías para saber qué hacer y no hacer. Durante el último fin de semana un turista sufrió heridas y tuvo que ser rescatado por los bomberos voluntarios. Es por ello que hoy nos acompaña Sergio Hernández. Él es montañista y también guía para las personas que viajan. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que se deben tener, que no deben de pasar desapercibidas? Buenos días. Creo que lo más importante es tener el equipo adecuado para subir volcanes. Todo el equipo prácticamente, la chumpa, lo que es la camisa, el pantalón. También es recomendable que sigan las instrucciones de los guías. Por lo regular, uno de guía un mes antes le da indicaciones a las personas que van a subir para que ellos entiendan todo lo que tienen que hacer, y también es muy importante que ellos hagan ejercicio, que tengan buena condición física para subir. No es recomendable que una persona, por ejemplo, que va a subir por primera vez, lo quiera hacer en el volcán Acatenango o en el volcán de Fuego. Son muy difíciles en ese caso. Sí, es un poquito complicado. La verdad es que la idea, pienso yo como montañista, es que las personas tengan una bonita experiencia, y para tener una bonita experiencia la gente tiene que llegar con buena condición física. Claro, y hay personas que se aventuran solas para subir, entonces en este caso, pues, ¿qué es lo más dificultoso a pesar de que el camino está señalizado? Mire, lo que podría pasar es que como en los volcanes uno no sabe, ¿verdad? En un momento está claro y en otro momento está nublado, entonces si uno va solo puede hacer que se pierda en el camino. Aquí en Guatemala hay muchas personas que tienen muchísima experiencia, la verdad es que es una actividad muy bonita, yo la recomiendo, pero sí es conveniente ir acompañado para, si en algún momento alguien sufre un accidente, poder que otra persona pueda notificarlo. Y para finalizar, en temas de seguridad, ¿qué es lo que se debe evitar hacer? Mire, en el volcán de Fuego creo que todos los montañistas tenemos bien claro hasta dónde podemos llegar. No vale la pena por una foto, una selfie, arriesgarse a irse más adentro, ¿verdad? a la parte del camellón. Creo que en este momento el volcán está muy activo, está tirando muchas piedras y sí pueden sufrir muchos accidentes. Lo mismo el volcán Santiaguito, ahora que es más frecuente sus erupciones. A pesar de que el volcán Santiaguito no tira fuego, también tira piedra, entonces incluso es recomendable no hacerlo, ¿verdad? Que es prohibido. Gracias por esta información, y es que recordemos de que esos son los más buscados por los turistas. Sin embargo, también hay otros volcanes que son visitados por los diferentes turistas nacionales e internacionales, y en este caso que también se tiene que tener todos los implementos, como bien ya Sergio nos señalaba. Así que con imágenes de Juan Diego regresamos con ustedes al estudio central. Buen provecho. Gracias, Mabel. Buen provecho para ti. Y es que es una época hermosa, pero sin duda el calor ahora es la alerta. Vamos a otras cosas, y Guatemala enfrentará justamente las temperaturas de las que les hablaba, las más altas de la semana en realidad, con máximas que podrían alcanzar hasta los 38 grados Celsius, según el pronóstico de los meteorólogos, que advierten que también habrá mucho clima más cálido, pero no solamente para la capital del país, sino para toda la región. Desde todo marzo se habla que podría esto impactar a muchas personas, o en todo el mes en realidad. Andrea Domínguez está con nosotros para darnos una actualización. Andrea, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana, para ti y para quienes nos sintonizan a esta hora. Como tú muy bien lo indicas, las altas temperaturas en Guatemala continuarán. Ha llegado ya el momento de guardar los abrigos y sacar el paraguas y bloqueador. Esto derivado a las temperaturas que estarán alcanzándose según lo ha alertado el INSIBUME. A partir de este fin de semana comenzamos ya a notar más calor en varias regiones del país. Sin embargo, preocupa el área del Pacífico Sur y valles de Oriente,
en donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 37 grados Celsius, aunque también hay que alertar que la temperatura o la sensación térmica pudiese ser mucho mayor, según han indicado las autoridades. Escuchemos. Para esta semana ya tenemos ingreso más de humedad desde el Océano Pacífico. Esto va a permitir que el ambiente cálido prevalezca en la mayor parte del país. En Altiplano Central se mantienen temperaturas entre los 28 y 30 grados, que es lo esperado para esta temporada, ¿verdad? Son temperaturas muy normales. Al sur estamos monitoreando temperaturas entre 35 y 37 grados, que sería el litoral pacífico. Al norte vamos a tener temperaturas entre 32 y 34, pero llama particularmente la atención las temperaturas que se podrían registrar en los departamentos al sureste del país. Estamos hablando de Jutiapa, Chiquimula, donde podríamos tener temperaturas por encima de los 37 grados. Esto también entra dentro de las condiciones normales de la temporada y por el momento no esperamos registrar temperaturas extremas. Las autoridades también han pedido mantener precaución en este momento, principalmente en horas de mayor radiación, considerando estas temperaturas que se estarán alcanzando, y cuidar principalmente a los niños y personas de la tercera edad, en donde se recomienda que mantengan una hidratación, además de protegerse ya sea con gorra, gafas, alguna sombrilla e incluso la utilización del bloqueador solar. Para el índice de rayos UV mantenemos alerta entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. En este horario podrían presentarse rangos extremos, ¿verdad? Y aquí las recomendaciones máximas, si pueden evitar exponerse al sol al mediodía, esa sería lo mejor, ¿verdad? Hay áreas de la Boca Costa y suroccidente en donde se podrían estar registrando algunas lluvias de duración corta. Sin embargo, ante estas temperaturas que se estarán registrando en varios departamentos del país, las autoridades también mantienen un monitoreo por el tema del incremento de incendios forestales, ya que en la temporada seca es donde más se suelen dar estos siniestros, que combinado con el viento que hace y la sequedad de las áreas, estos pueden propagarse de forma mucho más rápida. Por ello, las autoridades mantienen el llamado a la prevención e evitar incluso la realización de fogatas en áreas en donde estos incendios pudiesen estarse registrando o propagando, considerando que hoy en día entre 6 y 7 incendios se están dando en todo el país y en donde en simultáneo los diferentes cuerpos de socorro trabajan. Esta es parte de las recomendaciones que se hacen en medio ya de esta temporada de calor que ha comenzado en el país y en donde las temperaturas podrían seguir elevándose. Con imágenes de Esvin García y Juan Diego González, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea. Y este lunes el gobierno presentó un balance sobre el estado de prevención en el país, detallando operativos y también medidas adaptadas para garantizar la seguridad ciudadana. Nuestra periodista María Paula Carranza ha estado allí y nos cuenta un poco más de lo que se dijo. Hola, María Paula, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se desarrolló una rueda de prensa para comentar los resultados del estado de prevención que finalizó. Uno de los datos importantes que mencionó el presidente Bernardo Arévalo es que a partir del día de mañana iniciará un nuevo estado de prevención que durará 15 días. Ante estos resultados, hemos decidido continuar con la presencia territorial para proteger a la población de la delincuencia, la inteligencia operativa más fina y mantener la presión que por medio de estos operativos ejercemos sobre el crimen organizado. Vamos a extender el estado, vamos a establecer un nuevo estado de prevención a partir del día de mañana, para continuar con la implementación de esta estrategia operativa que ha tenido resultados tan claros. Según el Ejecutivo, en el último mes hubo una disminución del 8% en incidencia criminal. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza.
La jornada dejó goles, movimientos en la tabla y mucha emoción en cada estadio. Para conocer los detalles del fin de semana y la fecha del Clausura 2026, vamos con Kevin Gordillo. Finaliza la jornada 10 de la Liga Nacional de Guatemala, donde todos los resultados afectaron la tabla general. En el Manuel Felipe Carrera, Municipal consiguió una victoria clave. Al minuto 85 apareció John Méndez para marcar el gol del triunfo, 1-0 frente a Marquense. Malacateco y Antigua empataron 2-2 en un duelo muy disputado. López anotó para los Toros, mientras Gárzaro y Maciero marcaron para los Coloniales, y Roscop selló el empate al 90. Por su parte, Comunicaciones dio un golpe de autoridad como visitante y venció 3-1 a Guastatoya. Nelson García anotó para los locales, pero los cremas remontaron con goles de Omar Duarte, Anderson Ortiz y Jean Paul Morales. En un duelo entre felinos y chicharroneros, Aurora y Misco empataron 1-1. Daniel Bajan abrió el marcador al 22, pero Nicolás Martínez igualó al 69 para repartir puntos. En otro resultado clave, Cobán Imperial venció 1-0 a Chuapa con un gol temprano de Uri Amaral al minuto 6, sumando 3 puntos fundamentales en la parte alta. Y en el último partido de la jornada, Xelajú MC recibió a Mictlán y los superchivos hicieron respetar su casa. Raúl Calderón abrió el marcador con un golazo y Jair Jean amplió la ventaja para sellar el triunfo 2-0 a favor de los quexaltecos. Luego de conocer todos los resultados finales, hay que conocer cómo avanza la tabla general. La tabla queda con Cobán como líder. Tras ganar su partido, suma 20 puntos y se coloca en el primer puesto. Lo sigue Comunicaciones con 19 y Municipal con 18. En la parte baja, Marquense atraviesa un mal momento y se mantiene en el fondo de la tabla con 8 unidades. Y así finaliza la 10ª jornada de la Liga Nacional de Guatemala, donde todos los resultados afectaron la tabla general. Para Noticiero Guatevisión, informó Kevin Gordillo. Hasta aquí las noticias. Gracias por iniciar la semana con nosotros a través de Prensa Libre Radio y Guatevisión. Nos encontramos mañana a la 1 del día. Hasta entonces.